con tiempos de un cuarto de milla cayendo a el rango de 10 y 11 segundos. Estos, los llamados coches de carreras de fábrica legales para la calle, estaban nada menos que desquiciados. Número 7. Chevrolet Impala Zons, de 1963. Suscríbete para descubrir secretos que otros no cuentan. Cuando la mayoría de la gente piensa en un Chevrolet Impala, hoy probablemente se imaginan uno, navegando bajo y lento, rodando a través las calles como la joya de la corona de lo bajo, cultura del jinete. Y aunque esa imagen es cierto, solo cuenta parte de la historia, porque a principios de los años 60, suscríbete si quieres más historias de autos brutales. El Impala no era solo un crucero de boulevard, era uno de los coches de producción más potentes. En Estados Unidos, tomemos como ejemplo 1962. Suscríbete y no te pierdas motores que rompen esquemas. Eso, años atrás, Chevy ofreció el Impala con el litro Chimera, ahora famoso 409 cc en bocho, generando 409 caballos de fuerza. El motor era tan icónico que los Beach Boys incluso escribieron una canción al respecto, pero tal vez deberían haberlo hecho. Suscríbete si te gustan los clásicos con actitud. Se pospuso, porque el año siguiente, Chevrolet lanzó una versión aún más salvaje. Versión, el Impala 11. Esta especial, la edición Monster, viene equipada con un doble bocho cuádruple de 427 pulgadas cúbicas clasificado oficialmente, con 430 caballos de fuerza, solo unos 50 de estos 11 se construyeron y no fueron. Suscríbete para ver lo que nadie se atreve a mostrar. Destinados a cruceros, eran de fábrica, coches de carreras preparados. En la pista, ellos. No tuve ningún problema en sumergirme en el cuarto. Alcance de 10 segundos, que inmediatamente, cejas levantadas. Después de todo, los coches circulan. Así de rápido no lo suelo hacer con solo 430 caballos de fuerza. La verdad es que Chevy, la calificación fue casi con certeza conservador. Aunque no hay un banco de pruebas oficial, existen hojas o registros de fábrica para, lo confirman las estimaciones más autorizadas, poner la potencia real del motor del Zonce, más cerca de 510 caballos de fuerza. Ese tipo de la potencia de fuego era tan extrema que podría. Incluso han contribuido a General Motors. Decisión, más tarde, en 1963, de prohibir los motores, más grande que 400 pulgadas cúbicas de coches intermedios. En otras palabras, quizás el Zonce haya sido demasiado bueno en su trabajo. Después de todo, dejar que un promedio conductor suelto en un coche tan potente era prácticamente pidiendo problemas, y GM no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Aplausos. Música. 105.9. 1963. Pontiac Catalina Super Duty. Pontiac Catalina Super Duty, de 1963. Pontiac Catalina Super Duty no estaba dispuesto a quedarse al margen, mientras que Dodge, Plymouth y Chevrolet estaban construyendo autos de carreras de fábrica. En 1963 lanzaron su propio, el bateador de peso pesado, Catalina Super Duty. Bajo el capó se encontraba un motor 421, bocho de pulgadas cúbicas, alimentado por un par de Carter, carburadores de 4 cuerpos de la AFB. Y solo, al igual que las otras máquinas de arrastre de fábrica en esa época, Pontiac se dedicó a aumentar el peso, reducción, aluminio y fibra de vidrio. ¡Wow! Los paneles reemplazaron al acero. Los interiores fueron desnuda. Y todo lo que no ayude a que el auto recorra el cuarto de milla. Fue expulsado, pero Pontiac no se detuvo. Allí, para exprimir todo lo posible, los ingenieros incluso sacan ventaja del coche. Perforaron agujeros a través de secciones el marco en sí, afeitándose preciosos, libras,
Así es como esta máquina salvaje se ganó su apodo, el queso suizo, Pontiac. Y en la pista estuvo a la altura, a esa reputación superando por completo, sobre cualquier persona lo suficientemente valiente como para alinearse junto a ella, como tantas otras de su fábrica, Rivals del Drag, la Catalina Super Duty. La clasificación de potencia era notoriamente conservadora. Oficialmente, Pontiac afirmó tener 405 caballos de fuerza, pero no hay manera de que el número cuenta la historia completa porque el coche de tamaño completo estaba corriendo el cuarto de milla en el rango bajo de 12 segundos. Una hazaña. Eso habría requerido más de 500 caballos de fuerza directamente de fábrica. Y, con un poco de ajuste, estos coches eran aún más fuertes una vez que llegan a la pista. Solo 14 de estos Pontiacs con queso suizo fueron construidos, lo que los convierte no solo brutalmente rápido, pero increíblemente raro. Hoy en día, se encuentran entre los más deseados coches de colección de la era de los muscle cars. De hecho, en Mackeum Indy 2025, un ejemplo, vendido por la asombrosa suma de $742.5, mientras que otro recaudó $473 en la misma subasta. Prueba de que estos coches son tan valiosos ahora como lo eran antes. Eran imbatibles en aquel entonces. Caller, música. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Ford Fairlane Thunderbolt, 1964. Suena extraño mencionar esto después de todo, estos siglos. Pero técnicamente, hablando, un rayo no existe, al menos no en el ámbito científico o términos meteorológicos. El rayo es el rayo. El trueno es el sonido que produce y, en realidad, no se consiguen truenos en Bolt forma. Pero claro, el Ford de 1964, Fairlane Thunderbolt, podría ser el excepción a la regla. Esta fábrica arrastra. El coche rugió como un trueno y golpeó con la fuerza del rayo. ¿Qué te hace? Me pregunto si tal vez la ciencia se equivocó. El nombre en sí viene directamente de la mitología. Dioses como Zeus y se decía que Thor lanzaba rayos como armas. Y esa imaginería encaja con la Sega rayo perfectamente porque mientras que no era un mito, se convirtió absolutamente en un mito, leyenda. Bajo el capó estaba el Ford, temible bocho de 427 pulgadas cúbicas con engrasador lateral, oficialmente clasificado en 425 caballos de fuerza. Pero aquí es donde la ciencia vuelve a entrar en juego, incluso con todos los trucos para ahorrar peso, paneles de carrocería de fibra de vidrio, despojados, interiores, piezas de aluminio, 425. Los caballos de fuerza no son suficientes para empujar un coche en el rango medio de 12 cuartos millas. En realidad, el Thunderbolt estaba ciertamente, se acerca más a 540 caballos de fuerza directamente de fábrica. La cifra puede no haber sido publicada oficialmente, documentado, pero los deslices de tiempo no. Mentira. Este era un coche que simplemente desafiaba sus propios números. Ford construyó solo 100 de estos Thunderbolts, y aunque la mayoría eran destinados a la pista de carreras, un puñado, en realidad estaban registrados para circular por la calle. Eso significó que unos pocos conductores afortunados pudieron liberar esta máquina divina en desafíos del semáforo, entregando todos los furia del Valhalla para cualquiera que sea tonto, suficiente para hacer fila junto a ellos. Música. Aplausos. 1965. Dodge Coronet. A 990. Dodge Coronet. A 990 de 1965. El Dodge de 1965. El Coronet a 990 es a menudo recordado como aquel máquina de aspecto extraño con sus ruedas, empujado fuera de lugar.
Un coche que parecía para aniquilar todo lo que se le ponga por delante. En contra, pero hay mucha confusión e incluso alguna desinformación en torno a eso es. Uno de los mayores mitos es que Dodge envió estos autos directamente desde la fábrica con esa distancia entre ejes alterada. En realidad, las modificaciones fueron llevadas a cabo posteriormente, ya sea por individuos, corredores o a través de la propia Chrysler, división de carreras clandestinas, lo que muchos llamaron a sus fábricas clandestinas. Lo que hicieron fue bastante radical. Las ruedas delanteras fueron empujados hacia adelante por unos 10 a 15, adentro, esencialmente delante del motor. Mientras tanto, las ruedas traseras se movieron, unos 10 centímetros más cerca del centro de la masa. Este cambio concentró más de la corresta, el peso del Coronet sobre los neumáticos traseros, dándole una tracción tremenda desde el principio. La línea, una gran ventaja en el arrastre. Carreras, donde el agarre puede hacer o deshacer una carrera, correr. Con esta configuración, el A990 se lanzó más difícil que casi cualquier otra cosa en la tira. Añade el monstruoso 426 de Dodge, hemibocho de pulgadas cúbicas bajo el capó, y el coche no solo despegó, parecía, y sentí como si lo estuvieran disparando desde un cañón. Su postura era tan inusual que la gente empezó a llamarlo un coche divertido, un apodo que se quedó y eventualmente se convirtió en su propia carrera oficial de NH, clase. En la pista de carreras, el A990 fue tan dominante como los Hemiars de Mopar estaban en NASCAR, y ese dominio rápidamente irritó a sus rivales. Ford, en particular, no lo soportó. Ya habían conseguido el 426, Hemi prohibido en NASCAR, esencialmente, poniendo patas arriba el programa de pista ovalada de Dodge. Pero cuando se trataba de carreras de aceleración, el NH, no me creí las quejas de Ford. En lugar de eso, Ford tomó el asunto en sus manos, por sus propias manos, prohibiendo a sus propios conductores, incluso de competir contra Dodge. Años 90. Dodge originalmente tenía la intención de... Se construyeron alrededor de 210 de estos coches, pero la mayoría, fuentes confiables, coinciden en que la realidad, el número estaba más cerca de 101. Eso limitó. La producción solo se suma a la A990. Mística hoy, consolidando su lugar como uno de los pasos más importantes. Piedras en el nacimiento del coche divertido moderno. Carreras. Música. 1966. Ford Fairlane 500 R-Code. Código del Ford Fairlane 500R de 1966. Después de la leyenda del Thunderbolt, Ford no era listo para alejarse de la construcción de la fábrica. Coches de carreras llevaron la antorcha a la quinta generación del Fairlane, con otro monstruo, el Fairlane de 1966, código 500R. Al igual que su predecesor, vino armado con 427 pulgadas cúbicas en el interior. Euler Bocho, con todo el rendimiento. Ese motor se había hecho famoso. Ahora, en el papel, el código R no se cumple del todo. El mismo récord de rendimiento legendario que el Thunderbolt. El único oficialmente, tiempo documentado, 4 millas jamás registrado para... Fue justo en 13 segundos. Claro, eso es bastante rápido para un coche de calle. Mediados de los años 60, pero como un drag construido especialmente. Coche. Ese número no grita precisamente dominio. Y, sin embargo, sabemos por la historia que el código R resultó ser un ganador comprobado. Durante las temporadas de 1966 y 1967, el código Fairlane 500R rigió en NH, clases B y A de Supertalk con gran nombre. Conductores como Bill Elton y Gus Ronda, pilotándolos por la pista. Mirando, ¿qué otros coches de carreras de fábrica había en esa época? Estaban corriendo. Es seguro decir que el R
El código tenía que ser capaz de media hora de 11 segundos. Pasa o más rápido. Pero aquí está el truco. A diferencia de la mayoría de los muscle cars de su época, este camino justo nunca estuvo disponible para el público en general. Ford solo fabricó 57 de ellos y estaban reservados exclusivamente para fábricas seleccionadas respaldadas, controladores. Eso hace que el código R sea uno de los muscle cars más esquivos de los años 60. Hoy en día, tal vez aún quedan unas 2 docenas. Y cuando uno aparece a la venta, los coleccionistas van con todo. Recientemente, las subastas de remolques han visto estos coches, superando los $250. Marca, el Fairlane de quinta generación. Como el conjunto a menudo ha quedado eclipsado por otros iconos musculares de la época dorada. Pero el código R es una prueba de que lo merece. Una segunda mirada. Era casi un secreto. Arma del programa de carreras de aceleración de Ford. Oculto de las calles. Desatado en la tira. Y ahora finalmente conseguir el reconocimiento que siempre mereció. Música. 1968 Dodge Hemi Dart. Dodge Hemi Dart de 1968. Como ya hemos mencionado, antes Ford no estaba precisamente entusiasmado con el Hemi Bocho de 426 pulgadas cúbicas de Chrysler, cuando apareció por primera vez en NASCAR, en Nintendo. De hecho, Ford argumentó que el motor era simplemente demasiado poderoso y por un tiempo, en realidad, fue prohibido hasta que Chrysler pudiera cumplir con las normas de homologación. Eso significaba que tuvo que vender al menos 500 unidades al atridos. Público. Chrysler aceptó ese desafío. En serio, y decidió ofrecer el Hemi en casi todas las Dodge y Plymouth. Modelo intermedio. Pero había uno, coche que no fue invitado al Hemi fiesta. El Dodge Dart, siendo un compacto, quedó fuera del frenesí. Y tal vez eso fue lo mejor. Después de todo, meter tanta potencia en un coche pequeño podría estar en el límite. Peligroso. Aún así, los entusiastas no. Tengo que preguntarme por mucho tiempo. En 1968, Dodge se asoció con Hurst Performance para crear el dardo Hemi, y el resultado fue tan salvaje como la gente imaginaba. La fórmula era sencilla pero extrema. Toma un dardo ligero, atasca una calle 426. Hemi bajo el capó, un motor que apenas encajan y luego se despojan. Todo lo que no era esencial para va rápido, sin asientos traseros, sin alfombra, sin aislamiento. Incluso los guardabarros estaban fibra de vidrio. Todo en nombre del corte. El objetivo era claro: dominar la clase de carreras de aceleración de Superstock. En la tira, el dardo Hemi entregado. Estos coches eran capaces de correr cuarto de milla en los 10 bajos, haciendo. Algunos de ellos son de los más rápidos respaldados por fábrica. Máquinas de su época. Oficialmente, eran legales en la calle, pero Dodge insistía en: se desaconseja la conducción diaria. Solo se construyeron unas 80 unidades. La mayoría fue directo a los corredores, pero debido a que se vendieron a través de Dodge Regular concesionarios, un puñado inevitablemente terminó aterrorizando las calles. 1968 Plymouth Hemi Barracuda. 19. Plymouth Hemi Barracuda de 1968. Ciel. El Hemi Dart de 1968 era una locura. Luego el de Plymouth. Respuesta. El Hemi Barracuda se llevó las cosas un paso más allá. Construido en el mismo año y con la misma colaboración entre Chrysler y Hurst Performance. El Hemi Cuda era esencialmente el Dart gemelo, pero con un poco más de brillo y, de alguna manera, solo un poco más de velocidad. Mientras
El Dart tenía esa caja de zapatos cuadrada. Las ruedas se ven como la segunda generación. El Barracuda Fastback es más elegante y moderno. Líneas aerodinámicas. Esas curvas son sutiles, pero ayudan a reducir el ruido. Preciosas fracciones de segundo, haciendo el Hemi-Cuda aún más rápido por el cuarto de milla. Pero lo que realmente hace que lo especial de Hemi Barracuda es lo raro que es. Plymouth y Hearst construyeron solo 50 de serie. Estos monstruos, 30 menos que el Hemi Dart. Y ambos coches eran tan escandalosos, dominante en la competencia de Superstock, que el NH tuvo que intervenir y ponerles trabas. Los oficiales obligaron a los equipos a aumentar el peso, un esfuerzo por reducir la velocidad de los coches. Pero, incluso con los kilos de más, el Hemi, las Barracudas siguen causando estragos en casi todo el mundo. Todo a su paso. Es un testimonio de lo brutal que es el 426. La carrera de Hemi realmente fue, con muchos iniciados, estimando que estos autos se acercaban hasta 600 caballos de potencia en versión de competición. Ahora, aquí es donde las cosas suelen ponerse difíciles. Malinterpretado. La gente a veces piensa que un coche se vuelve ilegal para él, calle solo porque tiene locura, cifras de caballos de fuerza. Pero esa no es la caso. ¿Qué es lo que realmente descalifica a un coche de estar en condiciones para circular? Es la falta de elementos esenciales. Cosas como parachoques, faros, luces direccionales y luces legales. Sistemas de escape. Sorprendentemente, el Hemi Barracuda cumplía todos los requisitos. Papel era legal en la calle, pero Plymouth dejó claro que este no era un coche para conducción diaria. Cada ejemplo rodado con una pegatina de exención de responsabilidad en el ventana que claramente decía que el coche estaba solo para uso en pista y para colmo, en lesión. La garantía de fábrica quedó anulada desde el momento en que lo compraste. La mayoría de estas Barracudas Hemi fueron directamente a las manos de los equipos de carreras respaldados por Chrysler, donde se convirtieron en armas sancionadas. Carreras de aceleración, pero un puñado se coló en concesionarios, a menudo expuestos al frente y centro para atraer clientes a las salas de exposición. Es difícil decir cuántos lo lograron en la carretera abierta, pero imagínese que al menos uno terminara en las manos de un dueño atrevido que lo registró, ignoró las advertencias y lo desató en las calles. Si es así, el coche se habría convertido instantáneamente en el máquina temida en la ciudad. El tipo de viaje que hizo leyendas en cada semáforo.